Hola, muy buenas. Mi nombre es Tracy Ramírez. Bienvenido a nuestro podcast. Mis compañeras son. Hola, mi nombre es Vanessa Milagros Orilla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Gómez Quispe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Sofía González del Valle Marayana. ¿Qué tal? Mi nombre es Betsy Priscila Chujutay Álvarez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sheila Maylin Carayas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy sensible que todavía aborda en nuestra sociedad y de hecho es muy común. El tema es la violencia doméstica. Para ello tenemos 3 invitados especiales, que es un obstetra, un psicólogo y una persona la cual ha sufrido esta situación y nos quiere brindar su punto de vista y su opinión. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, obstetras en formación. Quien les habla, sí, la magíster Celia Vázquez Macharé, docente de acá de la Universidad UPN. Y en este tema, sí, bastante álgido, puesto que la violencia doméstica está tanto en la parte nacional como internacional, siendo y teniendo una norma técnica que nos avala y ampara acá en nuestro estado peruano, que es la número 180/2021. Entonces, esta norma nos permite a nosotras como obstetras estar inmersas en el problema, y no solamente nosotros como obstetras, sino también a todo el equipo multidisciplinario en salud, ya que abarca medicina general, psicología, entre otras áreas. Obstetra, coménteme, ¿usted cómo maneja, cómo aborda este tema en su vida profesional y en su vida personal? En relación a esa pregunta es importante poder diferenciar y tener básicamente una madurez emocional, ya que la madurez emocional nos va a servir a cada una de las personas no solamente para poder distinguir que los problemas de casa se quedan en casa, los problemas del trabajo se quedan en trabajo, sino también aquellos problemas que nos vienen hacia nosotros. Por ejemplo, una paciente con violencia viene a nuestro consultorio y básicamente no viene por la atención propiamente dicha, sino viene básicamente para poder ser escuchada, quizás ser abordada tempranamente y redireccionada al psicólogo. Entonces, para nosotros como obstetras es identificar, y al momento en que identificamos a este tipo de paciente con violencia, ya sea física, emocional, económica y todos sus tipos o derivados de violencia que existen, poder derivar a tiempo y poder trabajar en conjunto. Y no solamente es derivarla, sino hacer un seguimiento respectivo para que esta mujer o este varón o este niño adolescente se incorpore nuevamente a la sociedad. Cuando una mujer está en consulta, ¿cuáles son las señales o comportamientos que suele levantar sus sospechas de que este paciente puede estar sufriendo de violencia doméstica? Ya, nosotros como profesionales y más en obstetricia, abordamos al paciente desde que el paciente pisa el consultorio. Más o menos me voy a esa situación, ¿no? Yo estoy con la historia clínica, por ejemplo, Juanita Pérez, y al llamar yo a Juanita Pérez, observo ya desde la forma como camina, si viene con la cabeza inclinada, si viene media nerviosa, media sudorosa, o sea, y hablamos de ahí de inspección, ¿no? Porque desde ahí empieza nuestra evaluación, muy independientemente del motivo de consulta que ella esté viniendo, porque a veces, como les menciono, es entre comillas el motivo de consulta, básicamente viene para que le escuchen, y ese es el pedido de ayuda que ellas tienen para nosotros poderle en ese momento ayudar y proporcionar las herramientas y que pueda salir de esa casa, de ese departamento, etcétera, que está siendo violentada, ¿ya? Entonces, la mayoría viene cabizbaja, se siente y se pone a llorar, o empiezan a hacer determinadas movimientos involuntarios, quizás con la mano, las piernas, quizás estarse cogiendo, mordiendo las uñas. Son signos que nosotros observamos, fácilmente identificamos y podemos ya ir captando cuáles son las señales en el cual a mí como profesional me está haciendo sospechar de un caso de violencia. Todavía no estoy dando un diagnóstico, ojo, solamente a través de la inspección, desde cómo ingresa mi paciente y toma asiento hasta cómo se sienta, si tiembla. Hay algunas que inclusive son sometidas a mucho estrés con violencia física, que se sientan y empiezan a llorar. Definitivamente empiezan a llorar
y empiezan a contarte. En ese momento los 5 pasos de la consejería son vitales. Tenemos siempre, yo digo, 2 oídos y una boca para primero escuchar a nuestra usuaria y luego poder conversar con ella. Entonces definitivamente ahí empieza, en la inspección. Luego ya, si encontramos, porque de ahí ya vienen los demás exámenes, quizás en la evaluación clínica encontramos moretones, encontramos ya indicios de que hay una agresión física ya que nosotros podamos evidenciar y colocar en la historia clínica. Todo queda colocado en la historia clínica. Ahí es donde uno se da cuenta de la violencia que puede sufrir. Exacto, y lo que uno ya estaba pensando ya lo va confirmando. Y a veces no solamente se confirma con las agresiones físicas que puedan ver en el cuerpo, sino también con las secuelas emocionales, ¿no? Llorar, gritar, desesperarse, tartamudear. Entonces son signos que a nosotros de verdad ha aumentado un poco más. En pandemia sabemos que han estado prácticamente en 4 paredes y esto en muchas familias ha sido lapso de separaciones, de las familias se han disgregado, etc. ¿Qué herramientas o protocolos utilizan en su práctica para identificar mujeres que pueden estar en riesgo de sufrir una violencia doméstica? Ya, nosotros, bueno, el Ministerio de Salud en sí tiene ya un fluxograma establecido en el cual está bajo el Ministerio de la Mujer e Inclusión Social, en este caso el MIDIS, pero también tiene la colaboración con varios actores sociales, como por ejemplo la Policía Nacional, la Línea 100. Cabe resaltar que cada establecimiento de salud diversos, ya sea el más pequeñito de nivel de complejidad hasta el hospital de alta complejidad, tienen consigo el kit de violencia, ¿no? El kit de violencia es un kit que ya está normatizado en todo el Perú, que pretende cubrir o atender precozmente a la mujer que ha sido víctima, en este caso, de una violencia sexual, ¿no? Tanto para prevenir un embarazo no deseado como también una infección de transmisión sexual. ¿Cómo se asegura de proporcionar un entorno seguro y de confianza para que las pacientes hablen sobre su situación? Ya, acá sí hay que tener, muy independientemente de los 5 pasos de consejería que ya lo hemos mencionado, está desde los pequeños detalles. Por ejemplo, cerrar la puerta del consultorio para mantener una privacidad, ¿no? De una u otra manera. Y si veo de que el caso está abordando, está haciendo, ella se está abriendo todos sus sentimientos y mencionando todo lo que le sucede, pues quizás cerrar la puerta con seguro para que la técnica que viene a colocar historias clínicas no interfiera en la comunicación que estamos entablando y no se rompa, digamos así. Ese es punto número 1, percatarme de la privacidad, tanto de ventana como de puerta. La ventana puede estar abierta, entonces un ratito disculpe, voy y la cierro para poder continuar con una comunicación más efectiva. En punto número 2 es la empatía, ¿no? Y cuando hablo de empatía no significa de que yo le diga, no, a mí me pasó lo mismo, no, que a mi prima le sucedió ello, no podemos nosotros como obstetras ejemplificar con persona o con nuestros familiares, no, eso no debemos hacer. Tampoco la podemos llamar mamita, pobrecita o hijita o no, la usuaria o el usuario tiene su nombre respectivo, ¿sí? Señora tal, apellido tal, siempre con ese respeto. Muy aparte de ello, la confianza también se da cuando hay una conversación entre tú y yo y que la mira a los ojos. El mirar a los ojos es una puerta abierta para que ella pueda seguir contándome sus cosas. O de lo contrario, ¿no? Si yo empiezo a hablar parcamente o utilizo un lenguaje poco agradable para ella, lo único que va a hacer ella es callarse, retener todo ello e irse y no contarme nada. Entonces, la empatía, la forma de comunicación, velar porque el ambiente sea óptimo para condiciones de comunicación, que no hayan distractores, eso es lo esencial. Siempre respetando la ética profesional, en este caso. Sí, definitivamente que sí. La ética profesional significa, y creo que tu pregunta va a ello,
a que no puedo divulgar el caso por más que yo conozca a la paciente a otras personas o otro profesional. Lo que sí yo puedo es comentar con el psicólogo o la psicóloga que está en el mismo turno para poderle contar más o menos el caso, ¿no? Para que no esté leyendo toda la historia clínica. Eso sí puedo, pero no puedo ir a contarle a otros profesionales o a otras pacientes. Eso no puedo hacer. Recordemos de que hay una privacidad. ¿De qué manera pueden colaborar con otros profesionales del área de salud para prevenir la violencia doméstica y mejorar la calidad de atención al paciente? En relación a la pregunta, tenemos a la ley 29414 que nos habla de la ley de atención de la salud. Entonces, esta ley ampara a todo ciudadano para que no solamente goce de una atención de calidad, sino también en la consulta, en la rehabilitación y en la recuperación del paciente. Entonces, ahí manejamos no solamente la comunicación, sino también la empatía, y no solamente como obstetras, sino direccionado siempre al psicólogo. Y si por algún motivo no lo pudiera manejar el psicólogo, ya tendría que hacer una hoja de referencia para poder derivar al usuario o usuaria al servicio de psiquiatría y se pueda manejar mejor una situación de esta índole. ¿Cómo puede usted manejar la situación si el agresor está presente durante la consulta? Sí, efectivamente, y ha habido varias consultas externas, porque por lo general esto se identifica en consultorio externo de obstetricia. Se ha identificado en varias oportunidades y también yo he sido testigo fiel de ello, ¿no? Cuando ingresa, por ejemplo, María e ingresa Luis, Luis contesta las preguntas que yo le estoy realizando netamente a María, por ejemplo, ¿no? Señora, ¿cuál es el motivo de la consulta? ¿Por qué está viniendo hacia la consulta? Y Luis me contesta, por su inyectable mensual. Entonces, cuando él contesta una pregunta que yo le estoy entablando a la usuaria, desde ahí ya definitivamente hay una violencia. Y podemos preguntar una segunda vez para poder reafirmar lo que estoy sospechando. Por ejemplo, señora María, ¿a qué edad empezó a menstruar? Menarquia, 2 puntos. Y entonces agarra y le dice, ¿a qué edad? Pues ¿a qué edad? ¿No? ¿A qué edad empezaste a menstruar? Con un tono un poquito subido, que no es el adecuado. Entonces, ya estoy sospechando de conductas de violencia y en esta oportunidad yo sí, en muchas de los eventos que me han tocado en estos casos, lo hago salir a la pareja. Señor Luis, déjeme solamente con María 5 minutos y yo lo voy a volver a llamar. Menos mal que en el 100% de casos que me ha tocado no se han puesto ni groseros, ni malcriados, ni nada. Habrán puesto sí su cara de molesto, etcétera, y han salido del consultorio, donde ya yo me he podido explayar un poco más y sí se han identificado. Y no solamente con la pareja, sino también a veces con la suegra, a veces con la mamá, a veces con la hermana menor, porque justamente es una gestante adolescente. O sea, no solamente es la pareja, sino cualquier miembro de la familia. Por eso es que se habla de una violencia familiar, porque no entablamos solamente de parentesco o vínculo de parejas, sino entablamos de cualquier tipo de vínculo de familia. Es por eso que los niños también se ven afectados, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, los niños que están prácticamente en este descubrir de sus sentimientos y todo ello, definitivamente son niños con baja autoestima, con depresión y con algunos otros comportamientos, bajo nivel en las aulas de rendimiento académico, de repente también si hay una mala alimentación, anemia, o sea, es un problema de salud pública que debemos abordarlo no solamente nosotras como obstetras, sino como les mencioné en un principio, todo el equipo multidisciplinario de salud. Terminando con esta entrevista, le damos gracias a obstetra Celia Vázquez por brindarnos su tiempo, su opinión ante esta problemática todavía que existe. No, gracias a ustedes por haberme elegido, de verdad, obstetras en formación. Estamos para poder seguir sumando, creciendo y sobre todo seguir apoyándonos en todos los temas. Tratemos a las mujeres y a los hombres que pasan por nuestras manos en cualquier etapa de vida con mucho amor, cariño y sobre todo respeto, como el respeto que debemos tener cada uno de nosotros. Gracias.
Gracias. Estamos con Mauro Cerón, de Psicología. Le vamos a hacer unas preguntas de acuerdo al tema de la violencia doméstica. No sé sabría si usted está de acuerdo. ¿De acuerdo? La primera pregunta es, ¿qué herramienta o métodos de evaluación utilizan para identificar casos de violencia doméstica? Por lo general son las entrevistas en profundidad, luego las técnicas proyectivas, que es dibujar una figura humana, y ahí detectamos, por ejemplo, si la señora está proyectando algún tipo de violencia dentro de casa, ya que no es muy fácil hablar del tema. Entonces, a través de esta técnica nos es fácil identificarlo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos psicológicos más comunes en las víctimas de violencia doméstica? Por lo general es baja autoestima, disminución en las actividades cotidianas y la baja de voluntad a la vida social comunitaria. ¿Todo esto afecta como la ansiedad, depresión, estrés postraumático? Definitivamente sí, el ser humano se bloquea y genera en sí pensamientos cerrados de disminución, de desvalorización y por ende una conducta vulnerable. ¿Qué estrategias recomienda para las víctimas que pueden reconstruir su autoestima y recuperar su bienestar emocional? Tienen que ir definitivamente a un psicólogo clínico y hacer las terapias de empoderamiento, de resiliencia y autoestima para que puedan recuperar aquello que alguien se los quitó, porque en realidad cada uno tiene esa fortaleza, sino que a veces por la dependencia emocional que solemos tener, generamos que la otra persona se apropie de nuestras emociones cuando eso no debería pasar. Tú eres dueña de tus emociones, tú eres dueña de tus palabras, de tus pensamientos, por ende, tienes toda la fortaleza para salir adelante. ¿Qué desafíos se enfrentan al trabajar ustedes con agresores en un contexto terapéutico? Por lo general, la conducta psicopática de los varones es más difícil de identificar porque son gente que tiene una mitomanía muy alta que podrían convencer, es más, decir al juez o al abogado o al psicólogo que la culpa no es de él, sino es de la otra persona. Entonces, identificar ese tipo de rasgos patológicos es bastante complejo, ¿no? ¿Qué estrategias de autocuidado usted cree que utilizan para mantener su bienestar mientras trabajan en este tipo de campo tan desafiante que hay? Es muy complejo trabajar con personas vulneradas y violentadas a nivel de su sexualidad, de su vida personal. Es muy complejo. Entonces necesitamos interactuar con otras áreas, por ejemplo, obstetricia, enfermería, terapia, nutrición, medicina, para que entre todos podamos ayudar a la persona y sacarla más rápido del problema donde se encuentre. Entonces es interdisciplinario. Usted, denos su opinión de usted qué piensa sobre la violencia doméstica. Bien, hablar de violencia doméstica es hablar de un acto en sí. Muchas personas por lo general suelen pensar ideas en una relación de pareja, sin embargo lo trabajan a través del diálogo. Cuando la palabra diálogo se acaba en una relación de pareja, aparecen contextos como el sometimiento y la manipulación. Recomiendo y sugiero siempre que aquella persona que a través de los actos te manipula o a través de los actos te hace sentir menos, revises bien tu vida. Te sugiero también que en la medida de lo posible, cuando ames o sientas amor por alguien, revisa que este amor no te haga sentir menos, no te haga sentir culpable. Cuando una persona se siente responsable o culpable de una relación, cae en este círculo vicioso de la violencia. Es muy importante amarte primero por encima de todas las cosas. Las parejas van y vienen, entonces algún día encontrarás a alguien que realmente conecte contigo, se vincule contigo desde el respeto, desde aquello que te hace sentir cómoda y bien, porque respeta tu manera de ser, respeta tu desarrollo, respeta tu crecimiento. Cuando no hay eso, entonces ya estamos evidenciando por ahí sometimiento, manipulación. Ese tipo de relaciones nunca van a funcionar y a la larga van a terminar mal. Recuerden que el amor no es solamente sexo, sino que el amor va mucho más allá. Es una intimidad, un compromiso entre dos personas que quieren lo mejor lo uno del otro. Y no hay una relación de manipulación, sino una relación de convivencia mutua. El de cómo estás, me avisas cuando llegas a casa, cómo te sientes hoy, en qué te puedo ayudar, qué puedo mejorar para que tú te sientas un poco mejor, o en todo caso viceversa, ¿no? Los dos vamos creciendo juntamente porque cada año que va pasando somos diferentes de un año al otro. Entonces, vivir y entender y comprender eso nos ayuda y nos va a permitir a nosotros estar seguros de nosotros para poder dar lo mejor más adelante cuando tengamos alguna familia.
Muchas gracias por brindarnos su tiempo. Muy bien, muy amable a ustedes, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy Priscila Chujutay Álvarez y soy la alumna de la carrera de obstetricia. Y hoy estamos con... Nora Álvarez Rivera. ¿Cuántos años? 56. Soltera, casada, divorciada. Sola. Bueno, chicos, el día de hoy estamos con Norita y vamos a hablar un tema muy delicado, que es la violencia doméstica, ¿no? Norita, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bien, gracias. Un poco tensa. Es normal, es normal. Norita, a ver, ¿tú conoces un poquito sobre la violencia doméstica? ¿Sabes su concepto? Sí conozco porque lo he vivido. Me he pasado todo eso. Wow. Y Norita, ¿nos quisieras comentar un poco sobre tu experiencia, como nos acabas de comentar? Sí, claro. Bueno, empecemos. Bueno, todo esto empieza, ¿no? Cuando recién estuve enamorada. Cuando estuve enamorada, tuve una discusión con mi enamorado, que fue mi pareja, y me metí una cachetada, y entonces después me pidió perdón, me dijo que nunca más volvería a hacer. Y así continuó mi vida hasta que ya pasaron 2 años, tuve mi bebé. Cuando tuve mi bebé, vuelta me puso la mano y así sucedió durante 10 años, ¿no? Viví tratando de aguantarlo. Yo pensaba, como también pasé una experiencia así con mis padres. Bueno, yo he crecido sin papá, solo con mamá nada más. Entonces yo decía que cuando yo tuviera mis hijos, nunca me iba a separar del padre de mis hijos, porque quería que mis hijos vivieran con su padre, que nunca se alejarían. Pero yo me hice esa historia, ¿no? De que mis hijos nunca se iban, pase lo que pase, mis hijos nunca se iban a quedar sin padre. Pero todo eso era, bueno, pues y con el lazo del tiempo encontré una amiga que me decía de que cómo podría yo aguantar tantas cosas de lo que el padre de mis hijos me maltrataba, ¿no? Y ya ni siquiera se daba cuenta que estaban presentes sus hijos. Delante de ellos me golpeaba. Hasta en una oportunidad donde casi me deja sin la vista, porque o sea, él me quería matar, no sé, en ese momento, porque me había agarrado como si yo fuera un boxeador, ¿no? Entonces, estaban con todas mis vistas. Si no fuera por una vecina que yo grité, decía que me estaba matando, vino su hermana y pues me separó y lo agarró a él. Y entonces pero yo ya tenía los ojos así como si fueran esos ojos peor que hinchado. Ya parece que ya estaba destruida mis 2 vistas, ¿no? Entonces lo que hice fue a denunciarlo, pero a él como si nada, la denuncia no le importaba nada, porque agarraba y lo rompía y no hacía caso. Entonces pedí seguridad para mi vida, porque realmente yo tenía mucho miedo, porque en ese tiempo era una persona muy, ¿cómo se dice?, muy sumisa, ¿no? A todo lo que él me decía yo, ya está bien. Y me ponía a llorar y decía, ¿por qué me tratas así? Si yo no soy yo soy una mujer de mi casa, no sé por qué tú me tratas así. Le decía, pues no, pero él venía así con la cabeza caliente y a maltratarme cada vez que se emborrachaba. Y hasta que un día conocí una amiga y ella me dijo de que cómo yo podía vivir con un hombre así, y que cuando mis hijos estaban pequeños él miraba que ellos van a crecer con ese mismo instinto. Entonces tuve que tomar mi decisión de separarme, aunque me dolía el corazón de separarme, porque 10 años he vivido con él y verdad es que yo decía, pues tiene razón, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantando tantos golpes, tantos maltratos, insultos? Y tomé la decisión de separarme, pues, y me separé de él, pues, ¿no? Y
no quisiera entrar en más detalle porque viví una vida muy que nunca quisiera que otras personas, mujeres, que vivan eso. Ellos se agarran de los hijos, dicen, no, por mi hijo, no, es mentira, no, el hijo no. Más bien estamos haciendo que nuestros hijos, ¿no? Copien todo lo que nosotros estamos pasando. Entonces no quisiera eso para ninguna mujer, porque los hijos ven que el papá y la mamá se pelean y ellos también van a repetir lo mismo durante el lapso del tiempo que pasen, pues, ¿no? Bueno, Norita, entonces con todo lo que nos has contado, recalcaste algo sobre los hijos. Entonces yo te hago la pregunta de, ¿por qué, si ya sabías que él no te daba amor, sino maltratos, golpes? Exactamente, por favor, explícanos por qué seguías ahí aguantando, sabiendo que eso lastimaba a tus hijos. Como te digo, yo lo soportaba todo eso porque desde un principio, como yo no he tenido papá, he vivido sola con mi mamá, aparte de muchas cosas que pasé cuando era pequeña, yo no quería que mis hijos pasaran eso. Entonces yo decía, como él me mantenía, él me daba, sí, no me puedo quejar en que nunca me faltaba, ¿no? Pero lo malo de él es que se transformaba cada vez que él tomaba, ¿no? Bueno, Norita, ya escuchamos un poco sobre tu historia. Entonces, dijiste algo singular, algo particular, que es, mencionaste a tus hijos. Entonces yo te hago la pregunta, ¿no? Si sabías que ya no era amor, sino que era golpes, insultos, y que eso afectaba a tus hijos, ¿por qué tú seguías ahí? Bueno, como te digo, yo seguía con él porque como yo había crecido igual casi parecido, pero no en golpe, sino viví con mi madre que era sola, que ella trabajaba y mi papá nos había abandonado y yo siempre decía, ¿no? Cuando yo tenga mis hijos, quiero que mis hijos tengan siempre a su padre a su lado, ¿no? Pase lo que pase, yo no voy a dejar que mis hijos vivan sin papá. Y es por eso es que yo tenía eso en la cabeza. Pero gracias a una amiga que ella me dijo, ¿cómo podrías tú aguantar tantos golpes, tantos insultos? Y mira, tus hijos cómo están creciendo, ellos van a repetir lo que este hombre te está haciendo a ti. Y verdad, tenía mucha razón, ¿no? Me hizo pensar bastante, yo recapacité, estuve pensando en un mes, ¿no? Cómo iba a ser mi vida, qué me hacía yo con 4 hijos sola, cómo lo iba a mantener, porque realmente él me mantenía, ¿no? Y encima ya estaban grandes, y entonces cómo podía yo educarlos, todas esas cosas, ¿no? Entonces dije, no, tengo que darle un alto ¿no? Y en ese tiempo dije, no, hasta acá nomás llegó, y pase lo que pase, trabajaré, y así fue, ¿no? Me puse a trabajar, y me tuve que separar de él. Claro, también me comentaste que fuiste a la comisaría a poner una denuncia, ¿no? Y que él rompía el papel en tu cara. Entonces, te hago otra pregunta, ¿no? ¿Cómo manejaste el miedo de posibles represalias al intentar dejar a tu agresor? Bueno, pues una vez cuando él me había dado una cachetada, entonces yo salí corriendo de mi casa, por donde yo vivía justo en ese entonces, había patrulleros, y entonces yo me fui corriendo hacia los patrulleros, y dije, no, aquí ya tiene que ver algo para que a él lo retenga. Cuando ya estuve por casi para llamar al policía, me echó por detrás, y como era una subida, me fui rodando, ¿no? Entonces, él me dijo que nunca más me iba a tocar, nunca más me iba a golpear, pero yo le dije que no, que ya era demasiado, tantos golpes, tantos, pero le dije no, como sea te voy a mandar preso, le dije. Y tanto que le dije que le iba a mandar porque ya él vio que me fui contra los policías para poder que lo apresen, ¿no? Entonces él ya dejó de ponerme la mano, pero sus insultos me herían, ya no me ponía la mano, pero los insultos me herían. A veces venía borracho, ya me traía una mujer, no le importaba a mis hijos, y todas esas cosas me llegaron a tomar la decisión de que tenía que separarme de él. Y en ese momento donde tú tomaste la decisión de separarte, él no venía a buscarte, a decirte no pongas denuncia o regresa conmigo, no puedes dejarme. Sí, venía, no dejaba hasta último,
me venía, me suplicaba, me decía que iba a cambiar, que vendiera la casa, que nos íbamos a vivir a otro lado, que él ya lo había pensado, pero yo dije no, ahí nomás que no, tomé fuerza de voluntad, dije no, ¿hasta cuándo voy a seguir soportando tantos insultos, tantos golpes? Dije no, y tomé una decisión que yo misma fui la que agarré, tomé sus cosas, tomé su ropa y lo eché a la calle, ¿no? Como él la casa me lo había regalado a mí, le dije te vas de mi casa y lo boté a la calle. Me dolió bastante, sí, sufrí, pero sirvió de algo, ¿no? Claro, te armaste de valor, ¿no? Y en todo este tiempo que tú cortaste todos lazos con tu agresor, ¿cómo fue tu recuperación, no? ¿Cómo tú volviste a ser la Nora de antes, que se reía, andaba feliz? Me fue bien difícil, ¿no? Porque recuperación no pude tomarlo todo porque vivía preocupada por mis hijos, estaban en toda la adolescencia, estaban en la secundaria y bueno, pues una madre para poder ver a los 4, de dónde voy a sacar para pagar la luz, el agua, todas esas cosas, me fue un poco difícil para mí, pero como dice, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y le pude dar los estudios hasta donde yo pude a mis hijos, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Y en este proceso, ¿qué es lo que te dio a ti más fuerza, no? Más valor para decir, no, yo sí puedo con esto, yo sí puedo continuar. Bueno, pues mis hijos, ¿no? Mis hijos fueron para mí el motor porque tenía que ver por ellos, ¿no? Darles de comer, el estudio. Ellos fueron mi motivo para poder salir adelante, ¿no? Dejar todo atrás, olvidarme todo el pasado y vivir. Bueno, y ahora cómo tú te sientes, ¿no? En esos momentos, en la actualidad, ¿cómo tú te sientes el haber superado, ¿no? El haber superado y saber que ahora eres una mujer diferente. Bueno, yo ahora, de todo lo que he pasado, pues ahora me siento bien, gracias a Dios. No, todas estas cosas ya me han servido de experiencia, ¿no? Y bueno, pues estoy bien con mi vida ahorita, ¿no? Claro, Norita, ¿y qué aprendizaje te dio esta experiencia para tu vida? No poner de pretexto a nuestros hijos, porque así lo tengamos a nuestros hijos, ellos son los que sufren. Ellos son los que se llevan todo lo que nosotros, ¿no? Los que ellos nos ven, cómo discutimos, cómo él me trata. Y ellos, ahorita, en la actualidad, tengo mi hijo mayor que siempre tiene esto, ¿no? Porque él siempre cuando su papá me pegaba, él estaba ahí defendiéndome, decía, mi mamá no le toques. Y se metía a defenderme y creo que todo eso le causó daño a él, porque hoy en el día, no, cuando se amarga de cualquier cosa, no sale a relucir lo que era su papá. Entonces a veces yo le hablo que eso no es bueno, yo le hago acordar de todas esas cosas para que no haga esas cosas, ¿no? Claro, Nora, entonces con lo que nos tratas de decir es de que toda esta violencia que surge dentro de la familia repercute en los hijos, ¿no? ¿Tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 7 hijos. 7 hijos. ¿Y ya están grandes? Ya están grandes, ya. Bueno, ¿y tú has visto algunos de ellos ha tenido o ha quedado con esas secuelas? Sí, mis hijas. Uh-huh. Entonces sí, es muy importante, ¿no? Lo que Nora nos dice, que los hijos a veces uno porque son madre permiten muchas cosas, pero como ella nos dice, ¿no? Los hijos no son pretextos, más bien deben de ser una motivación de aliento de poder salir de esa situación para que ellos no puedan sufrir más adelante todos esos daños, esas consecuencias, ¿no? Y Norita, a ver, algo que nos quieras
un mensaje que nos quieras dar a las mujeres que están pasando esta situación. Conocer bien a la persona con quien uno se está metiendo, ¿no? Cuando, ni aún sea cuando enamorados, a veces los enamorados se quieren pasar de la raya con uno, ¿no? No, que nunca más va a volver a ser así. Y yo quisiera que todas las muchachas jóvenes que se comprometen tan temprana edad conozcan bien a su pareja, conózcanlo bien, ¿no? Cómo es, porque cuando una vez empiezan a la relación, parece bonito cuando uno está soltera, todo color de rosas, pero cuando llegan a convivir es diferente, ¿no? Y bueno, pues que no quisiera que pasen lo que yo pasé. Bueno, Norita, muchas gracias. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, por detallarnos cada cosa, y de parte de mi equipo en general, agradecerte y decirte que eres una mujer de ejemplo, porque eres una mujer que ha superado esta situación y nada, sigue para adelante, porque mujeres como tú siempre sobresalen. Gracias. Gracias a ustedes.